esposa bromeó frente a sus amigas diciendo que era una pequeña actuación de un hombrecito. Lo que hice después la dejó sin palabras. Tenía 38 años cuando me di cuenta de que jamás pensé compartir esta historia. Sin embargo, después de pasar varios meses leyendo este foro, decidí que tal vez escribir todo lo que ha pasado podría ayudarme a procesarlo. Llevo casi 9 años con mi esposa, que tiene 36, y de esos 9, llevamos 8 casados. Siempre pensé que nuestra relación era, al menos, decente, no perfecta, claro, pero ¿quién puede presumir una perfección absoluta en su matrimonio? Para que entiendan un poco mi contexto, he trabajado duro en consultoría financiera por los últimos 15 años. Empecé desde abajo, sin título universitario, simplemente esforzándome al máximo y aprendiendo todo lo que pude en el camino. Mi viejo siempre repetía que la educación no necesariamente depende de un diploma, sino de la voluntad de seguir creciendo. Él trabajó toda su vida con sus manos, era un hombre de oficio, y aún así fue la persona más inteligente que he conocido. Me inculcó la idea de que el respeto se gana con hechos, no con discursos vacíos. Con el tiempo, me gané fama de ser el tipo capaz de lidiar con clientes complicados, de esos que nadie quiere atender, el que resuelve problemas y entra al quite cuando todo parece perdido. Físicamente, siempre he procurado estar en buena forma. Voy al gimnasio 4 o 5 veces por semana. Durante la universidad, jugué rugby, y en mis 20s, probé suerte con peleas amateurs de MMA. No era profesional, pero gané más combates de los que perdí. No soy un gigante, pero sí me enorgullezco de mantener un buen estado físico. Mido alrededor de 1,85 metros y peso cerca de 86 kilos, casi todo músculo. Hasta hace un par de años, nunca tuve inconvenientes con mi autoestima, al menos no hasta que la relación con mi esposa empezó a deteriorarse. Ella trabaja en ventas farmacéuticas. Es de esos empleos donde parecer exitoso y saber congraciarse con las personas es más relevante que el conocimiento profundo del producto. Constantemente habla de hacer buenas conexiones y relacionarse con las personas adecuadas para ascender en su empresa. También es de quienes juzgan la calidad de un restaurante por la gente que uno se puede encontrar ahí, más que por la comida o el ambiente. Un viernes, ella insistió en organizar una cena en casa para varios compañeros de trabajo y sus parejas. Es muy importante para mi carrera, me repitió con ese tono que dejaba claro que no había espacio para objeciones. Soy consciente de que no soy el mejor anfitrión del mundo y que preferiría estar con un par de amigos viendo el partido, pero pensé que, si para ella era tan relevante, valía la pena cooperar. Me pasé todo el día limpiando la casa de arriba abajo y cocinando con detalle. Preparé un menú de 3 platos. Me gusta la cocina, mi padre me enseñó mucho sobre ello. Hice un asado que requiere unas 6 horas para quedar en su punto, varios aperitivos caseros y hasta un pastel de queso desde cero. Verifiqué que el vino estuviera a la temperatura adecuada, todo para que quedara perfecto. Cuando la gente empezó a llegar, la noche parecía prometedora. Todos se veían agradecidos por la comida y los aperitivos. La mayoría de los compañeros de mi esposa lucían como si hubieran salido de un catálogo, trajes impecables, sonrisas inmaculadas, conversaciones de pasillo. Por un momento pensé que quizá la reunión no sería tan tediosa, podía fingir disfrutar el papel de buen anfitrión por una noche. El problema vino cuando mi esposa llegó a su tercera copa de vino. Conozco sus patrones, la cerveza la adormece, el licor la pone irritable, y el vino la hace cruel. En algún punto, la conversación giró hacia las relaciones de pareja y noté esa sonrisa suya que significaba malas noticias. ¿Saben qué es curioso?, dijo, más alto de lo normal. Cuando nos conocimos, pensé que él sería un partidazo, alto, con éxito, impresionante, en todos los aspectos. Remarcó esa última palabra, todos, como si estuviera en un sketch de comedia malo. Uno de los esposos de sus compañeras preguntó en broma, ¿y no lo es? Todos se rieron, imaginando que era el típico intercambio de burlas cariñosas entre casados. Entonces mi mujer juntó el pulgar y el índice dejando un diminuto espacio entre ellos y contestó, digamos que algunas cosas no cumplen las expectativas. Los presentes estallaron en carcajadas y sentí que el calor me subía al rostro. Pero ella no paró ahí. Para ser sincera, es como vivir con un adolescente, arranca rápido y termina más rápido aún, si me entienden. Las risas siguieron, y luego remató, a veces creo que debería comprarle un asiento elevado para la mesa. Una colega suya intentó desviar el tema, percibiendo la incomodidad, pero mi esposa persistió, no, en serio, no pasa nada. Todos cargamos con nuestras cruces, la mía es solo un poquito más ligera que la mayoría, brindando con sorna. Todo el mundo se rió, pero yo no pude siquiera moverme. Tenía las manos tan apretadas sobre la servilleta que se me pusieron blancos los nudillos. Notaba cómo los demás sentían lástima y vergüenza ajena, y cómo evitaban mirarme directamente. La persona que se suponía debía ser mi compañera acababa de exponer mis inseguridades más profundas, convirtiéndolas en un chiste, y en mi propia casa.
Lo peor es que no era la primera vez que hacía un comentario así, aunque sí la primera vez que lo hacía delante de gente a la que tendría que ver de nuevo. Era humillante, y me sentí tan desprotegido que, por inercia, continué la velada haciendo de perfecto anfitrión. Recogí platos, rellené copas, serví el postre y el café, forzando sonrisas, todo en modo automático. Por dentro, sin embargo, sentía que algo se estaba rompiendo de manera irreparable. Cuando por fin se fueron, ella actuó como si nada hubiera sucedido. Se quitó los tacones, se sentó en el sofá y empezó a revisar el teléfono. Al confrontarla, simplemente se encogió de hombros. «Ay, relájate, solo fue una broma. Todas las parejas se hacen bromas así. Estás siendo demasiado sensible». Ni siquiera apartó la mirada de la pantalla. Traté de hacerle ver cómo me sentiría yo si fuese al revés, si fuera yo quien ridiculizara su cuerpo ante mis colegas, pero solo obtuve más desdén. «Por Dios, eres tan dramático. No es lo mismo para mujeres y hombres. Además, todos saben que te quiero». Se levantó para irse a la habitación diciendo que estaba cansada y que no me demorara mucho limpiando. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente, me quedé en la cama mirando el techo, con sus palabras resonando en mi cabeza. No era la primera vez que soltaba comentarios hirientes, pero sí la primera vez que lo hacía ante gente que compartía su ambiente laboral. Recordé entonces a mi padre y sus enseñanzas. Era de la vieja escuela, creía que un hombre debía proveer, proteger y resistir con entereza, y él trabajó 40 años en el mismo empleo sin quejarse jamás, incluso cuando la artritis le dificultaba sujetar un lapicero. «Hijo», me dijo una vez, «la medida de un hombre no se ve en su billetera ni en su bragueta, sino en cómo enfrenta la vida cuando las cosas pesan». Falleció de cáncer hace 2 años, luchando con valentía hasta el final, sin soltar una sola queja y asegurándonos que había tenido una vida plena. Así era mi padre, y así quería ser yo. Durante años, aguanté en silencio los desplantes de mi esposa, pensando que ser un buen esposo implicaba ceder y no pelear. Mi padre jamás se quejó de su matrimonio, y mis padres estuvieron juntos 45 años. Pero tampoco recuerdo que mi madre hiciera bromas crueles sobre él, y menos en público. Aquella cena, en cambio, se convirtió en el detonante que me sacó de mi espejismo. A veces, la humillación es lo que uno necesita para despertar. Esa noche, me pregunté, cuando me convertí en alguien que sonríe y sirve el postre a las mismas personas que se ríen de mi hombría en mi propia casa. Mi padre me había enseñado a ser fuerte y respetuoso, no un felpudo. Comprendí que la relación con mi esposa no era una verdadera alianza, sino algo tóxico. Por primera vez, me asaltó la palabra abuso, y me di cuenta de que la cena no había sido un hecho aislado. Mientras daba vueltas en la cama, recordé multitud de ocasiones en que ella me dejó mal con comentarios en apariencia inofensivos, pequeñas puñaladas que habían mermado mi autoestima poco a poco a lo largo de los años. Al principio, se disfrazaban de bromas o consejos bien intencionados. «Quizá deberías usar zapatos con la suela más gruesa para que parezcas más imponente en los eventos con mis colegas». Yo me reía y pensaba que solo estaba buscando lo mejor para mí. O cuando íbamos a un restaurante con sus amistades, «¿te parece si pido por los dos? Siempre escoges el vino equivocado», y me palmeaba la mano como si fuera un niño. Lo cierto es que nunca he sido un enclenque, al contrario, solía practicar MMA de forma amateur y tengo algunos trofeos en el sótano, que ella insistió en ocultar cuando sus padres nos visitaron por primera vez porque se veían agresivos y no quería que pensaran que yo era un bruto. De manera sutil, ella siempre minimizaba mis logros mientras ensalzaba los propios. Si conseguía un gran contrato en mi trabajo, ella reaccionaba con una «ah, qué bien» y cambiaba de tema de inmediato. Pero si la felicitaban en su oficina por algo mínimo, había que salir a celebrarlo y no dejaba de mencionarlo por semanas. Más tarde empezaron las pullas en la intimidad. Lo que en un principio fueron indirectas luego se transformó en reproches directos. «Ya, eso es todo», decía con evidente desilusión. O, peor aún, se daba la vuelta susurrando, «no te preocupes, ya estoy acostumbrada». Cada vez que lo hacía, era como si dejara una cicatriz invisible. Y así continuó, una y otra vez. Traté de esforzarme al máximo para complacerla, pero cada intento solo me conducía a más decepciones y a sutiles gestos de desaprobación. Recuerdo una ocasión en la que le sugerí experimentar algo distinto en la intimidad, nada extremo, solo variar un poco la rutina, y su respuesta fue una risa seguida de «qué lindo, pero apenas manejas lo básico, no te adelantes». A partir de ese momento, dejé de iniciar, pensando que evitaría prepararme para el fracaso. No tardó en que se quejara de que yo ya no tomaba la iniciativa, asegurando que la mayoría de los esposos desean tener intimidad con sus esposas. Esa situación me hacía sentir atrapado en un callejón sin salida. Por ejemplo, cuando hace 3 años me ascendieron a gerente regional tras años de esfuerzo, con un aumento salarial del 40% y un coche de empresa, esperaba celebrar ese logro. Sin embargo, al compartir la noticia con orgullo, ella respondió, «eso está bien, supongo que no tenían muchas opciones este año», para luego cambiar el tema y hablar exclusivamente de sus propios éxitos. Recuerdo estar en la cocina,
sosteniendo una botella sin abrir de Mayen 18 que había comprado para celebrar, mientras ella se extendía en una monóloga de más de 40 minutos acerca de sí misma. Al final, terminé bebiéndome esa botella en el garaje, mi refugio personal, mientras trabajaba en la restauración de mi Camaro 69, ese único espacio de mi vida en el que ella no se sentía cómoda por el olor. Las reuniones familiares se convirtieron en auténticos campos de batalla. Con una mano en mi hombro, me presentaba a parientes lejanos diciendo cosas como: «Este es mi esposo, no es lo que imaginé cuando soñaba con el matrimonio, pero nos las arreglamos, ¿verdad, cariño?». Todo, mientras lucía una sonrisa perfecta que hacía parecer que solo mostraba afecto juguetón. Incluso en el momento de comprar ropa, sostenía tallas más pequeñas y comentaba: «Quizá algún día, y si yo optaba por algo que me gustaba», fruncía el ceño y decía: «Está bien si eso es lo que quieres, pero no te favorece en absoluto». Ni siquiera mis pasatiempos escaparon a sus críticas. Cuando decidí retomar el boxeo, algo que siempre había disfrutado, ella se rió y comentó a sus amigas por teléfono que estaba viviendo una crisis de la mediana edad, intentando revivir sus días de gloria, mientras que en realidad solo volvía a casa adolorido y quejumbroso. Tras 3 meses, abandoné la actividad. Lo peor llegó cuando mi padre enfermó. En lugar de apoyarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida, ella convirtió la situación en una carga. «Tenemos que ir a visitarlo otra vez. Ya fuimos el fin de semana pasado o los doctores están haciendo lo posible, no entiendo por qué insistes en estar ahí tanto». La noche después del funeral, me reprochó que estaba bajando el ánimo en casa y me sugirió que debía dejarlo atrás, a pesar de que mi padre ni siquiera había sido enterrado. Hoy, con la claridad del tiempo, comprendo que se trataba de un patrón de abuso emocional sistemático. Era como sufrir una muerte por 1000 cortes, cada afrenta parecía menor en aislamiento, pero en conjunto llegaron a casi destruirme. Lo más perturbador era cómo me elogiaba en privado para luego derribarme en público. Me decía que lucía bien mientras nos preparábamos para un evento, solo para después contarle a todos que había tenido que ayudarme a coordinar mi atuendo, afirmando que me vestía como un adolescente sin sentido del color. Alaba una comida que yo había preparado, y enseguida, ante los invitados, me recordaba que aún estaba aprendiendo lo básico en la cocina. Nuestras vacaciones seguían el mismo patrón. Ella criticaba mi capacidad para planificar, mi sentido de la orientación, y mis elecciones a la hora de escoger un restaurante, mientras exhibía en redes sociales la imagen de una pareja perfecta. La diferencia entre la imagen que proyectaba en línea y la cruda realidad de nuestro día a día era abismal. Una noche, después de una cena, mientras revisaba su Instagram, vi fotos del evento tituladas como «Increíble cena con amigos maravillosos y mi increíble esposo, el artífice de todo». Los comentarios repletos de emojis de corazón y alabanzas de objetivos de pareja me hicieron darme cuenta de que vivía en 2 matrimonios distintos, uno público, meticulosamente fabricado para las redes, y otro privado, en el que cada día se me recordaba que yo no era suficiente. Con la llegada del alba, mientras la luz se filtraba por las cortinas del dormitorio, comprendí con una claridad estremecedora que aquello no era amor, era abuso, y había sido así durante años. Esa revelación marcó un punto de inflexión en mí. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, lo celosa que era con su teléfono, siempre volteándolo hacia abajo al entrar en la habitación, y cómo salía para recibir llamadas que, supuestamente, eran de trabajo, incluso a las 10 de la noche durante los fines de semana. Nunca había sido un hombre celoso, siempre confié en ella, a pesar de las insinuaciones de amigos. Mi compañero Mike llegó a comentar en una ocasión que todo parecía demasiado conveniente, pero yo lo desestimé, convencido de que su carrera era lo que más importaba para ella. Sin embargo, 2 días después de aquella cena, mientras ella se duchaba, dejó su teléfono sobre la encimera de la cocina. Noté que el dispositivo vibraba sin cesar por los mensajes entrantes, algo que nunca había sucedido antes. Impulsado por una corazonada, miré su pantalla de bloqueo y vi mensajes de alguien identificado como JY Regional Training, que decían: «Te extraño, amor. Anoche fue increíble, ¿aún te siento cuando nos veremos de nuevo? Necesito más de ti». Mis manos comenzaron a temblar al tomar el teléfono. Casualmente, nunca había cambiado la contraseña que habíamos establecido mutuamente hace años. Al acceder al historial, el mundo se me vino abajo, cientos de mensajes acumulados a lo largo de meses, con fotos explícitas, relatos detallados de encuentros en hoteles y planes para próximas citas. Este hombre, que resultó no ser ni siquiera un compañero de trabajo, sino un entrenador personal a tiempo parcial, que vivía en el sótano de sus padres y conducía el viejo coche familiar, se burlaba de mí en cada mensaje. Entre chanzas crueles sobre mi persona, mi desempeño en la intimidad y mi supuesta ineptitud, leí mensajes en los que hablaban de mí como alguien que no se percataba de nada, mientras otros, como Jim, comentaban que al menos él sabía aprovechar lo poco que tenía, incluso si eso significaba contar solo con un gran atributo y poco más. Encontré también mensajes que relataban, con detalles explícitos, cómo ella volvía a casa tras sus encuentros y se acostaba junto a mí,
a pesar de que aún sentía la presencia de otro. En ese instante, una mezcla de náuseas, ira y una fría claridad se apoderó de mí, sentimientos que hacía años no experimentaba. Apenas pude evitar seguir leyendo, los mensajes retrocedían 7 meses, casi hasta el mismo día. En ellos se mencionaban episodios con otras personas, fechas previas y hasta referencias a un tal David, y a alguien identificado como T, quien aparentemente había sido divertido mientras duraba aquello. De repente, mi matrimonio entero se desplegó ante mis ojos, aquellas noches interminables en la oficina, las conferencias de fin de semana, los viajes con las chicas. Todo se hacía cuestionar. ¿Había sido real? ¿Alguna vez ella fue fiel? Escuché con precisión mecánica el apagado de la ducha en el piso superior. Rápidamente, tomé capturas de pantalla de conversaciones clave, me las envié a mí mismo y luego eliminé los mensajes de su teléfono. Con mucho cuidado, devolví el móvil al lugar exacto donde lo encontré. Caminé hacia la cocina, me lavé la cara con agua fría y cuando bajó vestida con su bata, con el pelo mojado y una toalla, estaba tranquilamente preparando café. Con voz sorprendentemente serena, le dije, «¿Duerme bien? ¿Todo bien?», preguntó, sin sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Esa misma mañana, imprimí documentos clave y guardé las capturas en una carpeta que luego puse en mi maletín. No tardé en llamar a mi amigo Mike, con quien tengo una amistad desde la secundaria. Él es del tipo que te ayuda a enterrar un cadáver sin hacer preguntas. Jugamos rugby juntos, compartimos innumerables travesuras y fue él el padrino de mi boda. Al escuchar mi tono, me preguntó de inmediato, «¿Todo bien?». «No realmente, pero necesito un lugar donde quedarme unos días». «Sin problema, tráete algo de cerveza mañana, ¿o prefieres esta noche?». «Esta noche, necesito aclarar mi cabeza». Después, contacté a la abogada Janet Kleene, reconocida como la más implacable en divorcios en la ciudad. Su eslogan, «No dejamos nada, obtenemos todo», lo decía todo. Tras exponer brevemente mi situación, me dijo, «Te veo a las 3 de la tarde. Lleva contigo todos los registros financieros y esas capturas de pantalla». Pasé la siguiente hora reuniendo todo lo que pude sin levantar sospechas, extractos bancarios, información de cuentas de inversión, e incluso fotografié su colección de joyas, regalos costosos que le había dado a lo largo de los años. Esa misma tarde, actué con total naturalidad. Le pregunté cómo había sido su día, preparé la cena y sugerí ver su programa favorito, mientras la carpeta con las pruebas permanecía oculta en mi maletín junto a la puerta. A mi lado, en el sofá, ella enviaba mensajes con una sonrisa en la cara, aparentemente feliz por alguna buena noticia laboral. ¿Algo bueno en el trabajo?, pregunté de forma casual. Sí, un proyecto está tomando forma, respondió sin levantar la vista, como si no quisiera compartir detalles. Yo asentí y sorbí mi bourbon, analizando su rostro, esa extraña mujer que compartió mi vida durante 9 años y que, a la vez, había minado mi autoestima mientras me traicionaba de la forma más devastadora. «Te amo», dije, poniendo a prueba esas palabras. Ella levantó brevemente la mirada. «Yo también te amo», respondió automáticamente, volviendo a su teléfono. En ese instante, comprendí la verdad, no solo era despreciado, sino que estaba siendo engañado activamente por alguien que jamás había sentido amor real hacia mí. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, algo inesperado emergió en mí. No era solo el dolor o la ira, sino una fría y clara determinación. Había llegado el momento de acabar con la farsa. Una parte de mí deseaba confrontarla en ese mismo instante, lanzarle el móvil contra la pared y detallar cada traición. El luchador que siempre se negaba a retroceder gritaba en mi interior, pero la parte estratégica, la que me ayudó a escalar de un puesto de entrada a gerente regional, sabía que esto no se trataba de una pelea en un bar, sino de una guerra psicológica. Por ello, esperé y planifiqué cuidadosamente. La reunión con Janet se desarrolló exactamente como había esperado. Fría, calculadora y totalmente de mi lado, ella examinó la evidencia. «Este caso es sumamente sólido. La infidelidad está bien documentada y, por lo que me cuentas, se evidencia un patrón de abuso emocional». «¿Qué hago ahora?», pregunté. «No la confrontes todavía», me aconsejó. «Primero, protege tus activos. Transfiere la mitad del dinero de las cuentas conjuntas a una cuenta personal nueva, documenta cada bien valioso de la casa y envíame cualquier evidencia adicional de las infidelidades. Sobre todo, no dejes que se entere de que planeas irte hasta que estemos listos». Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Durante los 2 días siguientes, me preparé metódicamente para el final de mi matrimonio. Abrí una nueva cuenta en otro banco, documenté nuestros activos y hasta me tomé un día libre en el trabajo para trasladar pertenencias esenciales a la casa de Mike mientras ella estaba en la oficina. Además, realicé una última acción, investigué las cuentas de redes sociales de Jim, descubrí quiénes eran sus padres y con una búsqueda rápida, hallé su dirección. Resultó que él vivía en el mismo sótano del apartamento, y descubrí que su padre era pastor en una iglesia local, información que podría resultar útil más adelante.
Todo estaba listo para la confrontación que sabía que debía ocurrir esa misma noche. Preparé su cena favorita, salmón con vegetales asados y vino blanco. Cuando ella llegó a casa, se mostró sorprendida por el ambiente romántico. ¿Qué se celebra?, preguntó, dejando caer las llaves en el mostrador. Simplemente me pareció un buen momento para hacer algo bonito, respondí, sirviéndole una copa de vino. ¿Cómo estuvo tu día?, inquirí. Ocupado y estresante, contestó, revisando de nuevo su teléfono, probablemente enviando mensajes a Jim. Nos sentamos a cenar en un silencio tenso, hasta que finalmente rompí la calma. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puede esperar? Estoy agotada, suspiró dramáticamente. No puede, insistí, colocando la carpeta con la evidencia sobre la mesa entre nosotros. Sé de la infidelidad, dijo ella, su rostro pasando rápidamente del shock a la negación y a la calculada indignación. ¿De qué hablas? Trató de invertir la situación. Abrí la carpeta y expuse cada prueba, los recibos de hotel, los mensajes de texto, las capturas de pantalla, las facturas de restaurantes, los registros telefónicos. Revisaste mi teléfono, replicó, intentando cambiar el tema. Eso es una invasión de mi privacidad. Sí, lo hice, admití con calma. Después de años de abuso emocional y humillaciones públicas, decidí seguir mi instinto. Ella se rió incrédula. ¿Abuso? ¿En serio? He estado a tu lado en todo, mientras me menospreciabas en cada oportunidad. Tú me ridiculizaste por mi estatura, por mi desempeño en la intimidad, por mi carrera, le recordé, todo mientras dormías con un tipo que vive en el sótano de sus padres. No sabes nada de Jim, replicó, con los ojos abriéndose. Sé lo suficiente, tiene 35 años, vive con sus padres y su padre, un pastor, seguramente se sorprendería al conocer lo que su hijo ha hecho. Además, ni siquiera figura en la nómina de tu empresa, a pesar de que lo incluiste en tus contactos laborales. En ese preciso instante, su estrategia se desmoronó. Lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras intentaba justificarse. Cometí un error. No significó nada. Podemos superarlo. La infidelidad fue solo una parte de por qué nuestro matrimonio terminó. Mantuve la calma, expliqué, pero sin ella, no podía seguir. No puedo estar con alguien que me trate con tanto desprecio. Toma mi mano, pidió ella, intentando apelar a lo que quedaba de nosotros. Yo la retiré, con voz firme. No lo entiendes. Esto no es un matrimonio, es una representación. Y yo he decidido dejar de actuar. Al observar su rostro, antes bello pero ahora retorcido por la crueldad, sentí una extraña paz. Esa mujer jamás me amó de verdad, solo deseó controlarme y disminuirme. Ya había hablado con una abogada, y, además, cabe destacar que en todo este proceso se actualizó la información sobre Jim, descubriendo detalles relevantes sobre su familia que podrían jugar un papel importante en el futuro. Con una serenidad que desconocía, afirmé, me voy. Te adelanté que los papeles del divorcio estarán listos mañana, le dije, manteniendo la voz firme mientras explicaba que, hasta que se formalice, me instalaré en otro lugar. Al oír mis palabras, su expresión volvió a cambiar, mezclando pánico y una clara incredulidad. No puedes estar hablando en serio. ¿A dónde irás? ¿Y qué dirán los demás? Ya no me importa lo que piensen, respondí mientras me levantaba. Eso siempre fue tu problema, no el mío. Me dirigí a la puerta, donde había guardado mi bolso para la noche, y en ese instante ella se abalanzó sobre mí, sujetándome el brazo. Espera, tenemos que hablar de esto. No puedes simplemente desechar 9 años de nuestra vida. Con firmeza, retiré su mano y le dije, tú tiraste todo a la basura, un comentario, una mentira, una traición tras otra. Sin mí, jamás llegarás lejos. Su máscara se desplomó por completo, y con voz áspera, me reclamó, nunca encontrarás a alguien como yo. Exactamente lo que tengo en mente, y contesté, mientras avanzaba hacia la salida. Aquella noche salí de nuestra casa llevando únicamente una maleta y mi laptop. El fresco aire de la noche me embargaba con una sensación de libertad que hacía mucho no experimentaba. Al final de la cuadra, Mike esperaba en su camioneta, habiendo coordinado cada detalle. Mientras me dirigía al porche, ella se apresuró tras de mí, alternando su tono entre la ira y la desesperación. ¿Acaso crees que esto es una escena de película? ¿Que me estás dando una lección? Vuelve adentro. Yo seguí caminando sin voltear. Un cambio notable se reflejó en su voz cuando, más suave, suplicó, por favor, lo siento, podemos arreglar esto. Iré a terapia, haré lo que quieras. Por un instante, casi vacilé, 9 años de costumbre intentaban arrastrarme de nuevo a su órbita. Mike, en el trayecto, comentó, no parece feliz. Y yo respondí, no estaba acostumbrada a perder el control. Más tarde, tras algunas cervezas en la casa de Mike, él me hizo la pregunta que temía. ¿Qué pasó, amigo? Siempre pensé que ustedes eran sólidos. Le mostré algunas capturas de pantalla y su semblante se oscureció al leerlas. Dios mío, qué psicópata, murmuró. Siempre sospeché que algo no encajaba, pero esto es de otro nivel. La verdad es que ni siquiera lo vi venir, acepté mientras bebía otro sorbo. Era como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante años,
de repente, hubiera emergido a la superficie. Mike puso una mano en mi hombro y me aseguró: vas a estar bien, hermano. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Y cuando estés listo, saldremos a celebrar tu libertad. Durante los siguientes 3 días, todo fue un torbellino de gestiones prácticas. Mi abogado agilizó los documentos del divorcio, abrí nuevas cuentas bancarias y contraté una compañía de mudanzas para recoger mis pertenencias. Mientras ella se encontraba en el trabajo, aseguré un pequeño apartamento y firmé un contrato de 6 meses. Sin embargo, mi teléfono no paraba de sonar con sus mensajes, que llegaban en oleadas, primero con rabia, luego suplicando, amenazando y tratando de negociar. A las 3:47 de la madrugada, recibí un mensaje que decía: no me hagas esto, seguido de otros: por favor, vuelve a casa a hablar, si sigues adelante, haré que todos sepan lo que eres en la cama. Y a las 11:30 de la mañana no quise decirlo, cariño, solo estaba enojada. Te amo, por favor, llámame. Decidí no responder ninguno, pues mi abogado me había aconsejado no involucrarme en más discusiones, y, sinceramente, ya no tenía nada que decir. El clímax de la situación llegó cuando ella apareció en mi oficina, causando un escándalo que obligó a mi asistente a llamar a seguridad para que la escoltaran fuera. Luego, mi jefe me llamó a su despacho, preocupado. ¿Todo bien? No, me estoy divorciando. Acabo de enterarme de que mi esposa me engañó, entre otros problemas, expliqué con la sinceridad de quien ya no aguanta más. Él asintió comprensivamente y comentó: ya pasé por algo similar con mi primera esposa, cuando tuvo un romance con nuestro vecino. Fue lo peor de mi vida, pero créeme, con el tiempo mejora. Agradecí su apoyo y me ofreció su ayuda para lo que necesitara. Incluso, me dijo que sus puertas siempre estaban abiertas para conversar. Para empeorar, o quizá, aclarar, las cosas, su propia hermana intentó hablarme para convencerme de quedarme, pero su intervención tuvo el efecto contrario. La hermana confesó, en voz baja y con vergüenza, que siempre había sido así. Su hermana solía menospreciar a sus parejas, haciéndolos sentir insignificantes, hasta el punto de que, en su adolescencia, incluso hizo sentir a su primer novio que no valía nada. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté. Lloré una vez, y después, ella no me habló durante 1 año, me contó, dejándome claro que la dinámica familiar siempre había sido tóxica. No pude dejarlo ahí. Recordando que el padre de Jim era pastor, decidí enviar un paquete anónimo a su iglesia con impresiones de algunos de los mensajes explícitos entre Jim y mi esposa. No identificaba directamente a ella, pero sí era suficiente para que sus padres supieran de sus acciones. Fue un gesto quizás mezquino, pero a veces la justicia necesita un empujón extra. 4 días después, regresé a la casa acompañado de una escolta policial para recoger mis objetos personales. No confiaba en la compañía de mudanzas con mis fotos familiares, reliquias de mis padres ni documentos importantes. Al llegar, ella me esperaba con los ojos rojos e hinchados. «Llamaste a la policía, ¿verdad?», me espetó al verme entrar. «Solo vine a recoger mis cosas», respondí, avanzando hacia el dormitorio. Ella me siguió en silencio mientras yo recogía lo poco que quedaba de mi vida junto a ella. Al llegar a la puerta principal, ella intentó una última conversación. «¿Y qué hay de los buenos tiempos? ¿Vas a desechar todo así?». Me detuve y le respondí cuidadosamente: «Tú lo hiciste, cuando decidiste que yo ya no era suficiente». Por primera vez, se quedó sin palabras, parada en la entrada. Se veía pequeña y desprotegida mientras yo cargaba mi caja hacia la salida. Antes de que pudiera partir, hizo un último intento: «Tu nombre aún está en la hipoteca, eres responsable de la mitad». Asentí y le dije: «Mi abogado se encargará de eso. Si es necesario, se venderá la casa y, si hace falta, yo no puedo solucionarlo solo». Por fin, percibí en su voz una vulnerabilidad que rompía su habitual coraza, aunque pronto volvió a mostrarse con una mezcla de desprecio y dolor. «Justo por eso necesitabas a alguien más. Eres demasiado débil para luchar por nuestro matrimonio». La miré fijamente una última vez, dándome cuenta de que no era la diosa que había idealizado, sino una persona insegura y rota que se fortalecía lastimando a los demás. «No voy a pelear por algo que me hiere», afirmé con claridad. «Eso no es debilidad, es simplemente respeto propio». Al cerrar la puerta, el sonido se prolongó por el pasillo, un eco crudo y, de algún modo, liberador. Mientras me subía al coche de la policía, sentí por primera vez en años que recuperaba el aliento. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar con un mensaje de ella, pero lo silencié sin dudar. El oficial, un hombre mayor con las sienes grises, comentó: «He atendido muchos casos domésticos, pero ninguno se vuelve fácil». Intenté replicar: «No todos los abusos dejan marcas visibles». «Exactamente», me interrumpió con voz suave. «He visto a muchos hombres en situaciones similares, pocas veces se habla de ello, pero sucede». No había pensado en ello. Ser víctima de abuso doméstico no siempre se nota a simple vista. Nunca me vi a mí mismo como un marido engañado o un hombre divorciado a los 38 años, pero la vida tiene la habilidad de asignarnos identidades que jamás elegimos. 6 meses después, todo había cambiado. El divorcio se finalizó más rápido de lo esperado,
ya que ella nunca lo impugnó una vez se dio cuenta de que yo no volvería atrás. Janet, mi abogada, actuó con una eficiencia implacable. Logramos una división justa de los bienes, sin que yo intentara sacarle provecho, a pesar de que tenía la posibilidad. Vendimos la casa en un mercado candente, y tras dividir las ganancias, pude dar el pago inicial de un elegante condominio en el centro, cerca de mi trabajo. 2 habitaciones, un estilo industrial con ladrillo expuesto y grandes ventanales, totalmente opuesto a la opulencia de la casa suburbana en la que habíamos vivido. Ese nuevo hogar, en realidad, se sentía como yo. Más tarde, a través de amigos en común, supe una actualización. 2 meses después de nuestra separación, la división de su empresa farmacéutica fue reducida. Se comenta que su jefe, en un intento por tapar su propio rendimiento mediocre, debido a una aventura que terminó mal, la descartó primero en la reestructuración. A lo largo de este proceso, recibí muchas preguntas sobre si había sido débil por no enfrentarla antes o por no luchar más duro por la relación. Mi respuesta es clara: permanecer en una relación abusiva no es fortaleza, y abandonar una situación dañina, mucho menos. Luchar únicamente funciona cuando ambos están comprometidos. Si tu pareja te hace sentir constantemente insuficiente, traiciona tu confianza y te humilla públicamente, eso no es amor, es posesión. Aprende a reconocer la diferencia. Para aquellos que se pregunten cómo detectar una relación abusiva, fíjense en señales como caminar siempre sobre cáscaras de huevo, la falta de respeto y la tendencia de la otra persona a degradarte, o incluso aislarte de amigos y familiares. Recomiendo revisar el trabajo del Dr. John Gottman sobre el desprecio en las relaciones, fue revelador para mí.